Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Mi nombre es Maxi Acoto, soy especialista en SQL y en esta oportunidad te voy a mostrar cómo puedes auditar y controlar los cambios que se pueden hacer en las estructuras de tu base de datos. ¿Cuántas veces te ha pasado que tienes que responder quién cambió esta tabla, quién agregó esta columna, quién creó este índice? Bueno, te voy a mostrar dos opciones que tenés dentro de los motores SQL para poder auditar y controlar esto, como para poderlo también sacar algún informe o una cosa que a vos te sirva para poder trabajar con ello. Antes de esto, no te olvides de suscribirte a este canal si querés seguir recibiendo notificaciones sobre los nuevos videos que voy subiendo sobre SQL y toda la plataforma de datos Microsoft. En la descripción de este video vas a encontrar un link a mi blog en el cual vas a poder ver el código que voy a estar usando en el mismo. Así que vayamos al Management Studio y veamos una demostración de cómo se pueden auditar los cambios de estructuras en tus bases de datos. Bueno, es algo bastante habitual pedirme o solicitarme, Maxi, necesito poder auditar o controlar quiénes hicieron cambios en las estructuras de nuestras bases de datos. Entonces te voy a mostrar dos mecanismos y los vamos a poder comparar con sus ventajas y desventajas cada uno. La primera opción que vamos a estar usando son las auditorías nativas que tiene ya el propio motor de base de datos. Si no las conoces, te invito a descubrirlas en mi blog y también en un curso gratuito que tengo sobre las mismas, pero básicamente cómo funcionan estas auditorías nativas. Yo voy a crear una auditoría a nivel instancia y a nivel base de datos y voy a poder auditar diferentes eventos. Esta es la opción que yo prefiero para el control no solamente de los cambios de la base de datos, sino cualquier otra cosa que ustedes quieran auditar. ¿Por qué me gusta mucho más esta opción que las otras opciones que vamos a también ver? Porque esta opción no afecta el rendimiento y esta opción no afecta la funcionalidad del motor de base de datos. Vamos a ver otras opciones que ante una falla podemos llegar a tener algún que otro problema. ¿Cómo podemos configurar estas auditorías? Bueno, lo podemos hacer vía script o bien lo podemos hacer con el Management Studio. Si lo hacemos con el Management Studio, vamos a ir acá a seguridad, vamos a ir a auditoría y yo voy a crear una auditoría nueva. Por ejemplo, acá le vamos a ponerle acá a esta auditoría Audit Bases. Audit Bases. Bien. Y acá lo que nos va a pedir esto es, por ejemplo, en la configuración, cómo lo queremos hacer. La opción por defecto es que esto se guarde en un archivo. Esto va a guardar un archivo, digamos, encriptado. O también tenemos la opción de guardarlo en el Event Viewer o en el System. Pero yo en este caso lo que voy a utilizar es la opción de archivo. Voy a elegir la ruta. Esta ruta que vamos a elegir nosotros acá va a ser la ruta del servidor. Fíjense que yo acá tengo, por ejemplo, diferentes rutas. Acá, por ejemplo, el H, por ejemplo, el E, ¿sí? Y en cada una de estas rutas van a ser donde, digamos, yo voy a poder guardar estas auditorías. Supongamos que lo quiero grabar, digamos, en el disco F. Voy a elegir el disco TMP, la carpeta TMP, y una carpeta que se llama auditorías que yo ya creé anteriormente para esta demostración. Entonces, acá nos va a quedar F, fíjense, dos puntos TMP auditorías. Acá podemos definir el tamaño del archivo, si queremos que estos archivos tengan rollover, o sea que se vayan haciendo, cuando se llene el archivo se genere uno nuevo. Una buena práctica, yo que suelo hacer acá, es decirle cuál es el máximo del archivo. Por ejemplo, y le digo, bueno, mira, vamos a ponerle 2 GB y acá le puedo decir cuántos archivos máximos quiero, así no me genera un archivo muy grande. ¿Por qué estoy creando un archivo que se llama auditoría bases? Bueno, ustedes podrían crear un solo archivo y poner todas las auditorías juntas. La de las bases, de las instancias, todo lo que ustedes quieran. Lo que va a pasar con eso es que van a tener un archivo muy pesado si lo quieren después levantar. Entonces, una sugerencia o una buena práctica puede ser que si quieren hacer auditorías para las bases, cambios de esquemas, se creen un propio audit para eso solo. Entonces va a ser un archivo mucho más pequeño y tanto con el log del SQL, con el Management Studio que vamos a ver en un ratito, o bien con Transact SQL, les va a ser más fácil levantarlo. Si ustedes ponen las auditorías de cambio de estructura más todas las otras auditorías que ustedes quieren en un solo archivo, bueno, eso seguramente sea más lento a la hora después de leerlo. Entonces yo acá lo voy a separar y nos vamos a generar este archivito que está acá. Luego de generar el archivo, fíjense que el archivo aparece acá la opción en modo apagado.
Vamos a aprenderlo. Lo primero que hacer luego es prenderlo. Todo esto se puede hacer por línea de comando, como aclaré anteriormente. Yo acá lo hago por el Management Studio para aquellos que no entiendan, digamos, la línea de comando. Y ahora lo que voy a hacer es elegir la base de datos que yo quiero auditar estos cambios. Supongamos que elegimos Adventure World 2022, que está acá. Y ahora en la sección seguridad también nos vamos a encontrar con especificaciones de auditoría a nivel base de datos. Yo voy a crear una nueva. Me va a decir el nombre. Fíjense acá me está diciendo el nombre de la auditoría y sobre qué archivo, sobre qué definición de auditoría a nivel instancia lo voy a hacer, porque esta es una auditoría a nivel base. Con lo cual, si ustedes tienen 10 bases de datos, van a tener que hacer esto para cada una de ellas. Voy a elegir acá Audit Base, que es el que acabamos de crear recién, y vamos a seleccionar qué eventos nosotros queremos capturar. ¿Cuáles son los eventos para capturar cambios de estructura en nuestra base de datos? Bueno, si bien todo esto está documentado, yo acá se los voy a marcar cuáles son los eventos que ustedes tienen que seleccionar para esto, que son básicamente todo lo que sea cambio de objetos. Acá fíjense que dice Database, Objects, Chain Group, este es uno, y otro que tiene que ver con esquemas. Más acá abajo van a ver otro que se llama Esquema, Object, Chain Group. Con estos dos van a poder detectar cambios de estructuras en la base de datos. Entonces, vamos a elegir estos dos, vamos a darle a aceptar. Esto lo podrían generar un script, ¿eh? Si yo pongo acá, por ejemplo, generar script, esto me hace un script y después ustedes, si quieren, lo quieren repetir a más de una base de datos, lo van a poder hacer. Fíjense que acá me generó el código transac SQL para poder esto automatizarlo. Acá tenemos esa auditoría de especificación. Fíjense que también está desactivada. La vamos a activar. Ahora vamos a venir acá y vamos a decirle que esta auditoría se encienda. Vamos a encenderla. Luego de encender la auditoría de cambios en la base de datos, vamos a ver ese log que generamos a ver si tiene algún registro. Entonces, vamos a ir desde el Management Studio. El log lo pueden ver desde el Management Studio o con Transact SQL. Yo les voy a mostrar algunos comandos. Esto, de hecho, podrían, por ejemplo, armarse un proceso ustedes que se lo lleve a una tabla, a un Power BI. Bueno, hay diferentes cosas que podrían estar haciendo sin ningún problema. Entonces, acá en seguridad, nosotros donde dice auditoría de bases, que es el que acabamos de crear, vamos a hacer botón derecho con el mismo Management Studio y ver los logs. Vamos a darle logs acá y fíjense que no tengo por ahora ningún evento. Lo único que me está diciendo es que inició, digamos, como el logueo, pero no tengo ningún evento. Nosotros, estos logs que estamos viendo por el Management Studio, podemos aplicarle un filtro. Acá ustedes podrían buscar de qué fecha a qué fecha quieren buscar las cosas. Y esto también lo podrían exportar para llevárselo, por ejemplo, a algún CSV o algún formato distinto si quieren, digamos, trabajarlo que no sea con el Management Studio. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es generarle eventos. Lo que voy a hacer ahora es venir a, por ejemplo, mi base de datos, que está acá, ¿no? Y vamos a ir a Adventure World 2022, que es la base de datos que habilitamos la auditoría. Vamos, por ejemplo, a borrar una tabla, si existe. Vamos a crear una tabla. ¿Bien? Y vamos a ver qué pasó acá con la auditoría. Vamos a ir de vuelta, botón derecho, ver el log de la auditoría y nos vamos a encontrar con las operaciones. Fíjense que acá me está diciendo, por ejemplo, me está diciendo, primero la borraste, después la creaste y después la modificaste. En cada uno de estos eventos me está dando un montón de información. Por ejemplo, me está diciendo desde dónde lo hice, quién lo hizo, ¿bien? Cuál fue el comando que creó y qué fecha lo hizo. ¿Bien? O sea, en qué fecha también lo vamos a tener por acá como evento. Fíjense que de hecho acá tenemos la fecha. ¿Bien? Entonces, ahora cada vez que yo hago un cambio de estructuras a esta base de datos, va a estar siendo auditado por esta auditoría que hemos creado. Esto no impacta la performance, esto no impacta, digamos, la funcionalidad interna de la base. Imagínense que ahora vengo acá y le agrego, por ejemplo, una columna. Le creamos un índice, vamos a crearle un índice acá, y acá vamos a tener todas estas operaciones. Fíjense que ahora yo vengo acá a auditoría y voy teniendo acá las operaciones. Por ejemplo, acá tengo este alter que vemos acá, y este alter que hicimos me está diciendo, bueno, mirá, vos lo que hiciste fue crear un índice. Y estás, digamos, y cambiaste la estructura sobre tu base de datos. Vamos a ver, por ejemplo, este que fue la modificación, que le agregamos una columna. También vamos a ver lo mismo.
Vamos a ver por acá el comando. Acá en el comando me está diciendo, mirá, vos agregaste esta columna. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si, por ejemplo, yo quiero hacer una tarea de mantenimiento y hacer un rebuild de un índice? Vamos a hacer un rebuild de un índice sobre, digamos, esta base de datos y vamos a ver qué es lo que nos audita. Si observamos acá, vamos a encontrar acá que tenemos, digamos, ¿no? Estos alter que teníamos anteriormente. Y acá, ¿qué pasó acá? Bueno, acá apareció el reveal. Fíjense que el reveal fue auditado. ¿Por qué fue auditado el reveal? Porque lo están destruyendo y volviendo a construir. Entonces, uno lo que puede llegar a hacer, si este dato no le importa, bueno, cuando lo filtra, bueno, excluirlo de los análisis. Es decir, bueno, un reveal no fue un cambio de estructura técnicamente. Fue una construcción y reconstrucción del índice, pero no toqué mi estructura. Y con esto podríamos, digamos, poder resolverlo de una forma mucho más sencilla. Pero es un mecanismo que yo les aconsejo implementar este mecanismo si quieren auditar cambios de estructura en la base de datos, porque como les decía anteriormente, no es para nada nocivo sobre sus motores de base de datos y esto está soportado para SQL On-Prem, está soportado para muchos servicios de la nube, así que lo van a poder implementar sin ningún problema. Otra alternativa que tenemos para hacer esto, bueno, antes de ver otra alternativa, les voy a mostrar con código transact SQL cómo lo pueden leer. Si yo quiero leer la auditoría, fíjense que acá tengo un comando que me dice dónde está la ruta de audit bases y después van a poder utilizar una función que se llama fn-get-audit-file. Yo acá le estoy poniendo, por ejemplo, la ruta en donde dejé todos estos audits. Fíjense que yo vengo acá a la ruta, en auditoría, se me generó un archivo, en este caso, porque todavía no llegó a esos 2 GB que habíamos definido, y yo voy a poder levantar ese archivo y vía comando poderlo consumir. Entonces, si esto lo integro sobre, por ejemplo, un Power BI, podría tener un reporte de Power BI, el cual una vez por día esté mirando esto y viendo los cambios de estructura que se hicieron a mi base de datos, y acá voy a tener, ¿no? Fíjense que tengo acá el alter index, ¿bien? Y yo podría decir, acá por ejemplo, podría jugar y podría por ejemplo poner lo que yo le decía, an statement not like, por ejemplo, podemos hacer así, ¿no? Alter index, y fíjense que este alter index, que fue el reveal, si decimos que no lo traiga, digamos, no lo va a traer a ese, fíjense que ahora no está. Bien, entonces con esto podríamos, digamos, excluir esas operaciones y no nos interesa traerlas en nuestro control. Otra opción que tenemos para poder auditar cambios de estructura en la base de datos es crear triggers. Bien, crear triggers de DL. Cuando hablamos de estructuras, de cambio de estructura, antes de ver los triggers, estamos hablando no solamente de tablas. Si yo creo un procedimiento almacenado, va a pasar lo mismo. Por ejemplo, yo vengo acá y creo un store procedure. Fíjense que este código. Estoy modificando este store procedure. Lo creo. Bien, acá. Después vengo acá, lo modifico al store procedure. Y después vengo acá y lo borro al store procedure. Bien. Esto también va a estar generando eventos en, digamos, mi auditoría. Y fíjense que ahora está diciendo se modificaron store procedure. Fíjense el class type, ¿no? Va cambiando. Entonces yo puedo saber si hubo una modificación de una tabla, una modificación de un procedimiento almacenado. Entonces, tienen bastante controlado con la auditoría todos los cambios que, digamos, hacen en su base de datos. ¿Qué pasa también si queremos crear una tabla temporal? Fíjense, vamos a crear una tabla temporal, por ejemplo. Tenemos una tabla temporal, la vamos a crear a la tabla temporal y si vemos la auditoría de vuelta, ¿sí? No la vamos a ver acá la tabla temporal porque esa tabla se está creando la TemDB. Entonces la tabla temporal propiamente dicha no va a estar auditada por este esquema. Vamos a agarrar ahora y ver la otra opción. Esta otra opción, si bien es válida, es una de las primeras opciones que ha pasado y que ha traído SQL Server, tiene sus consecuencias implementarlas que las vamos a comentar en este video. Que es usar los famosos triggers de DL, esas operaciones de poder cambiar cosas, ¿no? Un create es un DDL, un alter es un DDL, y así como nosotros podemos crear trigger para los insert, para los update de una tabla, podemos también crear trigger para las operaciones de DL. Entonces, ¿cómo creamos un trigger de DL? Bueno, primero lo que vamos a tener que hacer es armar, por ejemplo, una tabla. De hecho, esto yo lo saqué, hay varios ejemplos, pero este ejemplo que está acá, yo lo saqué del blog oficial de Microsoft, donde hay un ejemplito bastante
sencillo con esto y es una forma de demostrar cómo funcionan estos triggers de DDL. Lo primero que voy a tener que hacer es, en esta base de datos o en otra, eso va a depender de ustedes, es crear una tabla, porque acá no tengo el archivo ese que vimos anteriormente, donde yo voy a guardar todos los eventos de cambios en mi base de datos. Entonces, yo acá creo una tabla llamada DDLlog, le pongo, por ejemplo, qué tipo de evento fue, quién lo hizo, bueno, todos los campos que a mí, digamos, me sirvan para poder hacer el control de cambios en mi base de datos y tenerlo auditado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer después con eso? Vamos a crear un trigger de DDL. Ven, acá estoy creando un trigger en la base de datos, ¿sí? Donde le estoy diciendo, ¿sí?, que sea para todas las operaciones de DDL, que son las operaciones de modificación de esta base de datos. Este grupo que ustedes tienen acá, lo pueden customizar. Acá, por ejemplo, ustedes podrían poner solamente para crear tablas, solamente para modificar tablas, pero si quiero auditar en las mismas condiciones que teníamos antes, que era todo, tengo que decirle para todos los eventos de DDL. Si no, voy a especificar algunos que esa sí sería una ventaja del trigger, que yo podría, por ejemplo, solamente auditar modificación en tabla, que versus el evento de auditoría no, me va a auditar si modifico una tabla o si creo una tabla nueva, ¿no? Bueno, esto que ustedes creen unos triggers de estos, generan un XML por dentro con el evento, pero recordemos que un trigger es parte de una transacción. Entonces acá hay un código de ejemplo, de hecho es el código que yo saqué de Microsoft, donde se lee ese XML cada vez que se dispara el trigger y insertamos en la tabla de log los resultados de ese trigger de DDL. ¿Bien? Entonces, vamos a crear nuestro trigger de DDL acá, en la base de datos, vamos a generarlo acá, el trigger de DDL. Fíjense que yo ahora, en la base de datos Adventure World, bien, voy a tener por acá, ¿sí?, todo lo que son, digamos, programación, y vamos a tener lo que se llaman database triggers. Este es el trigger que yo acabé de crear recién. Este trigger lo que hace justamente es dispararse cada vez que exista un evento de DDL, como si fuera un trigger de los otros, bueno, pero a nivel de DDL. Bueno, vamos a hacer una prueba. Vamos a agarrar y, por ejemplo, vamos a venir acá y vamos a crear una tabla. Por ejemplo, vamos a crear la tabla demo 20, si no existe la tabla demo 20. ¿Sí? Si existe la tabla demo 20, la vamos a borrar. A ver, vamos a crearla primero. La tabla demo 20. La tabla demo 20 existe, entonces vamos a borrarla. Drop table. Así tenemos ya más de un evento. Demo 20. Bien. Ahí borramos la tabla. Vamos a crear la tabla. Vamos a modificar la tabla. Le vamos a crear, por ejemplo, un índice. Y para cada una de estas operaciones se fue disparando ese trigger de DDL. Entonces, en la tabla de log deberíamos tener todos estos eventos. ¿Bien? Entonces vengo acá y fíjense que tengo todos estos eventos. Acá tengo, ¿no? Cuando creé, ¿sí? Y acá tengo todas las operaciones. ¿Bien? El drop table, todas las operaciones. Ahora, ¿qué sucede con esto? Lo que sucede con esto es que si el trigger da un error, no se va a poder hacer esta operación. Y eso es lo más riesgoso que quizás tiene esto. Vamos a probarlo. Para probar eso, voy a agarrar y apagar el trigger que acabamos de crear. ¿Ven? Apago el trigger en la base. Lo voy a apagar, yo voy a tratar de romperlo. Esto, fíjense, ahí está, digamos, está disable esto. Esto que está acá. Y esa tabla de log que teníamos, la voy a renombrar. Le voy a poner otro nombre. Entonces el trigger, cuando ahora lo voy a volver a prender y quiere insertar en esa tabla, va a dar un error. Y como da un error el trigger, no se puede ejecutar. Estoy emulando, digamos, un error del trigger. Entonces, lo que voy a hacer acá es poner otro nombre. Por ejemplo, este nombre a la tabla. ¿Sí? Ahí la cambié. La tabla. Fíjense que acá tengo la tabla 22. Existe, pero si le hago a log 0, no la tengo. La original. Esa me dice que no existe la tabla. Entonces, voy a prender el trigger de vuelta. Y voy a tratar de hacer una operación. Por ejemplo, voy a tratar de crear esta tabla que se llama roto1. ¿Bien? Esta tabla, si yo le hago un select a roto1, fíjense ahí, no existe la tabla. ¿Bien? O sea, no existe en mi base de datos. Entonces yo la quiero crear. La voy a querer crear la tabla. Roto1 la quiero crear acá. Como el trigger va a fallar, ¿bien? Ahí me dio un error. Fíjense que ¿qué error me dio? No me dio un error de creación de tabla. Me dio un error de que el trigger quiso insertar en esta tabla y el que falló es el trigger, pero como el trigger es parte de una transacción, obviamente que hizo rollback y al hacer rollback tampoco me creó la tabla.
Si yo agarro, vengo acá y ahora hago un select a roto 1, no existe. No me la pudo crear. Entonces, ¿qué pasa con los triggers de DDL? El problema que tienen es este, que están dentro de la transacción. Y además tienen que crearse, por ejemplo, una base de datos donde van a poner toda la auditoría y que todas las bases de datos guarden ahí. Ojo, si hay un bloqueo también puede ser un error y eso no permitirles guardar el cambio. Entonces, si bien los triggers de DDL fueron una de las primeras opciones para poder auditar los cambios, tiene estas cosas en contra, que ante una falla no se puede ejecutar. Imagínense en un reveal de un índice que da error el trigger y no se puede hacer el reveal del índice. Entonces, o en una implementación. Entonces, técnicamente sí se pueden usar, digamos, no es que no están descartados. No es mi recomendación aplicar, digamos, estos triggers de DDL cuando tenemos las auditorías nativas en SQL. Bueno, espero que les haya gustado este simple tutorial. En el mismo yo traté de mostrarles cuáles son las alternativas o las dos alternativas más importantes que podemos utilizar para auditar en SQL los cambios de esquemas. También ustedes podrían utilizar eventos extendidos para hacer esto, esa sería otra alternativa. En otro video vamos a ver cómo se utilizan estos eventos extendidos, pero estas dos alternativas que les mostré recién quizás son las más interesantes que tiene el motor de base de datos y no se olviden, digamos, de tratar de utilizar las auditorías nativas que son mucho más globales y las pueden hasta integrar con Power BI y un montón de otras cosas más que van a poder hacer. O sea, la tabla también pueden hacer una consulta, pero el trigger de DDL lo que tiene justamente es esto de que ante un error me va a imposibilitar hacer la operación. Bueno, muchas gracias por asistir a este video. No te olvides de suscribirte a este canal y nos vemos en la próxima. Hasta luego.